Buenas tardes, familia, qué bendición poder estar hoy con ustedes, ¿verdad? Y compartir pues la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida para nosotros, es alimento. Y hoy queremos compartir acerca de cómo nosotros podemos avanzar en el propósito, en el llamado que Dios nos ha dado. Cómo podemos avanzar en la vida cristiana a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, porque siempre vamos a enfrentar situaciones en las que Dios va a permitir para que nuestro carácter sea formado, para que nuestro carácter sea procesado al carácter de Dios, y entonces nosotros podamos obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta hora vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a estudiar esta porción. Y dice de esta manera, ya lo ponen igual en pantalla. Dice: tú, hijo mío, saca fuerzas de la gracia que has recibido de Cristo Jesús. Y lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no compite conforme a las reglas del juego. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir parte de la cosecha. Piensa en esto que te digo, y el Señor te lo hará comprender todo. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del rey David. Este es el evangelio que predico, y por este evangelio soporto sufrimientos, incluso al estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación gloriosa y eterna en Cristo Jesús. Esto es muy cierto: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, tendremos parte en su reino. Si le negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y el apóstol Pablo escribió esta carta a su hijo amado, a Timoteo, a quien él conoció pues desde muy pequeño. Y Pablo daba testimonio de que Timoteo era un hombre que tenía una fe genuina, un hombre que él lo agarró como discípulo y lo llevó a sus viajes también, y le estuvo instruyendo y estuvo a sus pies. No solamente pues estuvo instruyéndolo en un sentido intelectual, sino también en la vida práctica. Él veía cómo la gracia de Dios, todo lo que Pablo hacía, todo lo que él padecía, todo lo que él vivía en el evangelio, él lo hacía con un corazón, con un entendimiento. Y el consejo de Pablo a Timoteo en esta carta es porque Pablo lo había dejado en Éfeso para que él fuera pastor ahí, y en Éfeso se encontraban pues unas dificultades. Había enseñanzas que corregir, había también maestros que no estaban íntegros en la enseñanza, había persecución, y eso nos enseña, así como Timoteo, que cada quien, tanto en el ministerio como en la vida natural, podemos nosotros enfrentar dificultades, podemos enfrentar retos, ¿sí?, en la obra del Señor, en la fe. Y el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo y dice: tú, hijo mío, saca fuerzas de la gracia
que ha recibido de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, él decía y él expresaba más de una ocasión: por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y la gracia de Dios era suficiente para que el apóstol Pablo realmente pudiera vivir y cumplir el propósito de Dios. Él descansaba, él decía: yo saco fuerzas de mi debilidad. La última vez que estuvimos compartiendo, estuvimos hablando acerca del aguijón en la carne, y Pablo decía: si en algo me voy a gloriar, es en mis debilidades, porque cuando yo no puedo, entonces soy fuerte. Y el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo: esfuérzate en la gracia, o más bien saca fuerzas de la gracia que ha recibido de Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en esos procesos y queremos luchar en nuestras propias fuerzas, queremos enfrentar las situaciones con nuestros propios dones, tal vez talentos, habilidades, no alcanza para que nosotros podamos alcanzar los propósitos de Dios, porque no se trata de nuestras propias fuerzas, no se trata de nuestro entendimiento. Si nosotros estamos limitados, y lo que podemos hacer tal vez es frustrarnos, tal vez desesperarnos, tal vez desertar. Pero cuando nosotros entonces miramos a la palabra de Dios y vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de la gracia, y nosotros vamos a ver qué significa la gracia de Dios. Dice: hay personas que piensan que la gracia de Dios es lo que Él agrega a nuestro esfuerzo para ayudarnos en lo que nos falta para ser salvos. Y esto no es plenamente correcto. Esto no es correcto. Nosotros como iglesia sí creemos que hay una relación muy importante entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano, solamente que no es parte de nuestra salvación, sino parte de nuestra santificación. Dice la Biblia que la salvación que nosotros adquirimos es por gracia y no es por obras. Nosotros no podemos agregar nada para ser salvos. Dios, en su amor, sí, Él nos da esa gracia que tiene que ver con la ayuda divina, el regalo inmerecido de auxilio que viene de parte de Dios para nuestra vida. En Filipenses 2:13 nos dice ahí que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. Ciertamente nosotros tenemos que ocuparnos, tenemos que hacer algo, no para ser salvos, porque la salvación ya nos fue dada en Cristo Jesús, pero sí tenemos que tener cuidado de vivir en esa gracia que Dios nos ha dado para poder seguir avanzando, porque a pesar de todo, el que pone en nosotros el anhelo por querer agradar a Dios, por querer hacer su voluntad, por entender su voluntad y vivir en ella, es Dios mismo. Y es lo que dice acá: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos nosotros un mandamiento, tenemos una responsabilidad, ¿sí?, que nosotros tenemos que hacer, que es esforzarnos, pero en la gracia de Cristo. La gracia es necesaria para nuestra salvación, y eso lo produce solamente Dios, viene de parte de Dios. Y es lo que dice en el capítulo 1, dice: a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo derrame sobre su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. El único que produce gracia, nosotros no podemos producir gracia, no podemos alcanzar gracia, no podemos alcanzar el favor de Dios. Solamente es un regalo que Dios nos da, y no es por nuestras propias obras, sino la gracia vino cuando Cristo Jesús llegó a este mundo, vivió, murió y resucitó. Entonces,
cuando Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Y nosotros le recibimos a Él en nuestro corazón, entonces todo el bien de Dios, todo el favor de Dios, todo el equipamiento que Dios tiene para nosotros, para que podamos vivir y cumplir el propósito de Dios, viene a nuestra vida de una manera gratuita. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó el precio, y ese fue Cristo Jesús. Entonces, la gracia podemos ver que tiene aquí dos partes fundamentales en la vida del cristiano. Uno es para darnos salvación y otra es para equiparnos, para que nosotros podamos caminar la vida, el propósito, la asignación que Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque la vamos a necesitar. Así como Timoteo la necesitaba para cumplir el ministerio, para cumplir el propósito, así también tú y yo necesitamos ese equipamiento, necesitamos de esa gracia de Dios, y nosotros debemos de permanecer ahí, recibir esa gracia que Dios nos da a través de Cristo Jesús, para que entonces nosotros podamos avanzar, porque de esa manera ya no avanzaremos nosotros en nuestro esfuerzo, no avanzaremos en nuestros dones, sino descansamos en las promesas de Dios, descansamos en el favor de Dios, descansamos en lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Y así como el apóstol Pablo pudo cumplir su propósito, porque él descansó en la gracia de Dios, descansó en el favor de Dios, recibió la ayuda de Dios. Sí, así también nosotros podemos en este tiempo descansar, recibir y avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios 9:8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí el contexto está hablando de ser generosos, de ofrendar. No está hablando de necesidades que nosotros tenemos, que nosotros enfrentamos día con día. Mas sin embargo, también se puede aplicar, porque la palabra de Dios también nos dice en su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice en Romanos 5:20: mas cuando abundó el pecado, abundó también la gracia. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación, en un tiempo de prueba, cuando nosotros estamos caminando en el Señor y estamos enfrentando, pues tal vez circunstancias, estamos enfrentando pruebas, estamos enfrentando lo que cada uno de nosotros en particular podemos enfrentar, porque no a todos nos toca el mismo proceso, no a todos nos toca el mismo camino. Algunos, dependiendo de lo que Dios necesite formar en nuestro carácter, podemos nosotros atravesar, pero podemos descansar entonces en Dios, en que su gracia es suficiente para que nosotros podamos seguir avanzando. Cuando nuestras fuerzas ya no den, cuando podamos decir: Señor, ya no puedo, como dijo el apóstol Pablo, entonces vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ver el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y eso era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Tú esfuérzate en lo que Dios ya te dio a través de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús nosotros recibimos todo lo que necesitamos
para cumplir el propósito, para cumplir el llamado, para llegar a la meta. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras obras de manera humana, sino se trata de la obra de Cristo en nuestra vida. Lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y ahora, porque Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros podemos avanzar, nosotros podemos llegar, porque es su palabra, porque es su bondad, porque es su amor, porque Él es todo para nosotros. Y como decía el manual que estamos llevando, consumado es. Todo fue terminado, todo fue hecho, ya no hay más por hacer. Solamente nosotros necesitamos tomar la palabra, decirle: Señor, realmente esta situación se está complicando para mí, yo la veo muy difícil, siento que ya no puedo. Y al Señor le agrada que nosotros nos acerquemos con toda esa sinceridad, con toda esa confianza, y que podamos descansar en Él. Decirle: Señor, realmente esta situación hasta aquí pienso que ya llegó. No sé cuál sea la situación, la circunstancia, la prueba, el desierto que a veces estemos enfrentando, ¿verdad? Pero podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, mira esto, mira aquello, yo ya me cansé, estoy cansado. Y Dios es grande, porque Él renueva nuestras fuerzas. Dice que Él renueva nuestras fuerzas como el búfalo, nos unge con aceite fresco. Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de descansar en lo que Él ya dijo, en lo que Él ya hizo, en lo que Él prometió. Y podemos descansar y tener esa confianza, porque sí, Él murió para pagar nuestra deuda, pero Él resucitó. Y cuando Él resucitó, eso es prueba de que el sacrificio fue acepto y Él tiene la victoria. Y la palabra de Dios nos dice que Él, en Cristo, Dios nos ha hecho más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Simplemente entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esa gracia de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitas ahorita para tu vida? ¿Qué es con lo que estás batallando? Qué importante es que tú vengas. Dice el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y obtener gracia para el oportuno socorro. Así que importante es que nosotros podamos descansar en Cristo Jesús. Vamos a leer también aquí en Tito 2, 11, 14. Dice de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Qué importante que la gracia nos salva, pero también la gracia nos capacita y nos ayuda para que nosotros vivamos en santidad, vivamos en el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Como estudiábamos en Efesios, fuimos salvos no para seguir viviendo de la misma manera, para seguir practicando el pecado, sino fuimos salvos, dice, para que andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. La gracia nos ayuda, nos capacita, nos equipa para que nosotros podamos entonces amar lo que Dios ama. Y dice aquí: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe qué? Porque nuestro Dios va a regresar. Va a regresar por un pueblo que le ama,
por un pueblo que está viviendo en su voluntad, por un pueblo que está entendiendo el propósito y está viviendo en su propósito, y que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, ¿sí?, permanece fiel. ¿Cómo? ¿Cómo permanece fiel? En fe, por la palabra, por la promesa que Él ha dado a cada uno de nosotros en particular, porque la gracia de Dios es suficiente. En ella podemos nosotros descansar y podemos realizarnos como hijos de Dios. Qué importante es que Dios tiene cuidado de nosotros y Él nos ha dado las herramientas, y qué hermoso que podamos nosotros entender esa gracia, buscar esa gracia, buscar lo que nosotros necesitamos en este momento para seguir avanzando y no desviarnos del propósito de Dios, porque estaban dando los avisos hace rato, preparando a la novia. Y qué importante que nosotros estemos realmente encaminados, preparados, anhelando la presencia de Dios, y que cuando Él venga, Él nos encuentre realmente haciendo su voluntad. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, echa mano de la gracia, esfuérzate en la gracia, recibe esa gracia. Solamente tú vas a poder estar de pie si tú escuchas la palabra de Dios, si tú buscas su voluntad, si tú le crees a las promesas y tú te esfuerzas por hacer lo que tienes que hacer, porque Dios te va a respaldar, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Pero es importante que nosotros respondamos a esa fe y le digamos: Señor, sí, aunque ahorita no te vea, aunque a veces parece que no estás, pero Señor, yo confío en que tú tienes el control de todas las cosas. Y avanzamos, nos abandonamos en Dios, y entonces podemos ver su gloria, podemos ver su favor. Es la gracia que nos salva, pero también fíjense, dice, en los resultados en la vida después de la salvación. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿sí?, y a vivir sobra, justa y piadosamente. Lo que la gracia divina hizo para salvarnos, también la base que nos provee para vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios, ahora como cristianos. Es la gracia que recibimos cuando recibimos a Cristo, cuando somos unidos a Cristo en nuestra salvación. Necesitamos entender nuestra unión con Cristo para también entender los beneficios de estar unidos a Él. Nos salva con su gracia y después nos fortalece con su gracia para el resto de la vida. Solamente estando en comunión con Él, estando en comunión con su palabra, estando en comunión en su presencia, estando en comunión aquí en la casa de Dios, escuchando la visión de Dios para este tiempo, para nosotros como iglesia, en lo personal, estando en esa relación íntima con Él, es que entonces vamos a ser fortalecidos en la gracia de Dios. Y cuando vengan las dificultades, por más fuertes que sean, dice el libro de Santiago que Él da gracia sobre gracia. No importa la situación, no importa el tamaño, la dificultad que se vea, el problema que estemos enfrentando, Dios siempre va a dar gracia y va a estar su favor a nuestro favor. Todo el bien de Dios está con nosotros. La palabra dice en Romanos: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nosotros cantamos y decimos: Cristo Jesús, eres mi plenitud, estoy completo. ¿Verdad que sí lo cantamos? Pero ¿qué pasa cuando vienen las dificultades? ¿Qué pasa cuando empiezan las circunstancias? A veces nuestro corazón se llena ¿de qué? De temor, de miedo, nos desenfoca, nos desestabilizamos y ya no cantamos, ¿verdad? Jesús, tú eres mi plenitud, estamos completos. A veces se nos nubla la mente por las circunstancias que estamos viviendo. Y eso es común
Pero por eso es importante que nosotros no dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque cuando estamos en la asignación, cuando estamos haciendo lo que Dios nos pidió, la palabra de Dios viene a nuestra vida y sopla en nosotros otra vez vida, esa fe, inyecta esa fe, y nuestro espíritu recuerda quién es Dios, nuestro espíritu recuerda quiénes somos en Dios. Entonces nosotros podemos decir: sí, Señor, lo que es imposible para el hombre, para ti es posible. Señor, yo descanso en ti, porque tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y la palabra empieza a hacer efecto en nuestro corazón, y entonces nosotros podemos seguir, podemos avanzar, y hallamos gracia sobre gracia. Recibimos una mayor gracia dependiendo de la situación. Pero qué importante es que nosotros podamos entonces entender que la vida cristiana depende de Dios, depende de su gracia, depende de su amor. Y solamente lo que nosotros tenemos que hacer es recibir esa gracia que Dios nos da. No hicimos nada para merecerla. Fuimos salvos por gracia. Pero ahora en la vida cristiana sí tenemos nosotros que esforzarnos para creerle a Dios, para caminar en fe. Porque la vida cristiana es una vida de fe. La Biblia dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios, mas el justo por la fe vivirá. Hoy estamos aquí precisamente por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Hoy estamos aquí porque Dios es bueno a su palabra, porque Él es fiel a su palabra, y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Podemos recordar a veces cuando nos encontramos en una circunstancia o en una situación que dijimos: tal vez de esta ya no voy a salir, y sentíamos morir y sentía que todo desfallecía. Pero ahora ya estamos aquí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque su gracia es suficiente. Dile que está a tu lado: la gracia de Dios es suficiente. Y el apóstol Pablo nos da 3 ejemplos. Necesitamos esforzarnos en la gracia, y a veces pues el esfuerzo pues no es fácil, ¿verdad? Implica dar más allá, un extra. Necesita realmente un grado mayor de esfuerzo. Y usa 3 diferentes ilustraciones. En primer lugar, como dice aquí en el versículo 3, vamos a regresar al texto. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Señor? Muchas veces nosotros cuando venimos a los pies de Cristo y nos dan el Evangelio, ¿verdad? Qué hermoso es recibir a Dios, sentir esa paz en nuestro corazón de saber que estamos pues una vez más perdonados y tenemos comunión con Él. Y qué hermoso es sentir su presencia. Y a mí me encanta una canción de Marcos Vidal, y dice que solo se vive una vez, se llama esta canción. Y dice que hubo un momento tranquilo en tu vida cuando aceptaste a Jesús, y ese momento pues no se cambia, pero es una vida de esfuerzo, como le dijo Pablo a Timoteo. Es una vida de sufrir por causa del Señor Jesús. Y dice aquí, como un buen soldado, como una profesión, que no debemos de descuidar lo que Dios nos ha dado, el propósito que nosotros tenemos como hijos de Dios, que es amarle, honrarle, servirle, dedicarnos a Él. Que a pesar, dice que vengan las circunstancias, un soldado no podía relacionarse con la vida civil.
él estaba dedicado a honrar a aquel que lo había llamado para servirle. Y de igual manera nosotros tenemos que tener ese entendimiento. No podemos un día decir yo decido seguir a Cristo, y otro día, híjole, pues me voy a desaparecer un rato, voy a tomar vacaciones, voy a estar ocupándome, ¿verdad? Tal vez con mi familia, tal vez con mi trabajo. Algo que ocupe, que le quite la preeminencia a Dios. No podemos hacer eso. Nosotros debemos de estar dedicados a agradar a Dios en todo momento. Y a veces pues es necesario el sufrimiento. Por eso Pablo le dice: tú tienes que fortalecerte en la gracia de Dios. Debes de estar firme, no debes de desviarte, no debes de distraerte. Tú debes realmente de procurar agradar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Debes de tener esa decisión de que nada te pueda mover de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y ese es el llamado también que Dios nos hace a nosotros, porque a veces no queremos sufrir, ¿verdad? Ya no queremos padecer por Cristo. Pero es importante, el apóstol Pablo dice acá: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esto me lleva a ver cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, pues Dios cuando lo llamó le dijo: yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi causa. El apóstol Pablo sufrió pues naufragios, lo apedrearon. Bueno, ¿qué no sufrió, verdad? Mas por eso él, como testimonio, y también porque él lo vivió, él le decía con autoridad a Timoteo: Timoteo, es necesario que tú te mantengas firme en la profesión a la que tú fuiste llamado. Porque van a venir momentos difíciles, van a venir sufrimientos a tu vida, pero resiste para honrar, para agradar a aquel que te llamó. Y así también nosotros debemos de permanecer en Dios cuando vengan las dificultades, cuando quieran desviarnos, cuando haya distractores que quieran ocupar el primer lugar antes que Dios. Debemos nosotros de tomar esa firme decisión de seguir agradando a aquel que nos salvó, a aquel que nos perdonó, a aquel que por su gracia nos dio vida, nos dio propósito, nos dio identidad, ¿sí? Y nos dio esperanza de saber que algún día Él viene por nosotros. Y si sufrimos con Él, como dice más abajo, también reinaremos con Él. Qué importante es que nosotros tomemos también estos ejemplos y meditemos cómo estamos viviendo. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Qué importante es que nosotros seamos hallados fieles delante de Dios. Ciertamente hay reglas, hay normas en las competencias, ¿sí? Los atletas tienen que realmente alinearse a las normas, porque si no cumplen las normas van a ser descalificados. Y aún si ganan el premio, pero al final descubren que hicieron trampa, se les quita el premio. Y dice el apóstol Pablo: nosotros también, le dice a Timoteo y nos dice a nosotros también debemos de tener cuidado cómo estamos nosotros corriendo la carrera que Dios nos llamó. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Realmente la estamos viviendo con integridad? ¿Realmente somos íntegros tanto aquí en la iglesia como en nuestra casa, como en el trabajo, donde quiera que nosotros vamos? Estamos corriendo la carrera, estamos viviendo la vida cristiana como Dios nos pidió, como Dios nos manda, o solamente somos cristianos aquí en la iglesia y cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos a la escuela, cuando llegamos con los amigos, se nos olvida. Porque todo esto es importante que nosotros entendamos, porque Dios quiere
Dios quiere que nosotros vivamos la vida que Él preparó para nosotros, pero de una vida correcta. Con este entendimiento de saber que solamente por su gracia, solamente por su favor, solamente porque Él nos llamó y porque Él nos equipa con su resurrección, que ahora tenemos la vida de resurrección de Cristo en nosotros y tenemos todo a nuestro favor para que podamos entonces vivir justamente como Él vivió, que podamos vivir en justicia, que podamos vivir en santidad y que no hagamos tomemos la Biblia a nuestra conveniencia. Esto sí me conviene, esto no, y poder nosotros escudarnos y vivir una vida que realmente no es la vida que le agrada a Dios. Tenemos que correr la carrera legítimamente. Si hay algo que Dios ha dicho en su palabra y que nosotros no hemos hecho, tenemos que dejar eso. Tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, porque solamente nosotros, como decía el pastor, Dios nos va a dar los recursos cuando nosotros estemos viviendo su voluntad. Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para avanzar cuando nosotros estemos cumpliendo su propósito y no nuestro propósito. Entonces, que nosotros podamos analizar nuestra vida y ver si realmente lo que yo estoy viviendo, lo estoy viviendo en integridad, lo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, lo estoy viviendo conforme al corazón de Dios, como Él lo mandó, como Él ordenó, o no solamente como yo creo, las reglas que yo me impongo, porque de esa manera entonces no vamos a alcanzar la meta, no vamos a alcanzar el premio. Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios, aunque duela. Pero qué importante es que nosotros podamos entonces conocer y entregarnos a Dios. Hay muchas cosas que a veces nosotros no queremos vivir, no queremos sufrir, no queremos entregar, pero si no morimos nosotros, ¿sí? Si el grano no muere, entonces no va a haber una nueva vida en Cristo, no vamos a obtener lo que Dios quiere para nosotros, no vamos a avanzar en los propósitos de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él no puede dar el vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque se desperdiciarían los dos. Entonces nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, morir a nosotros. Cristo Jesús dijo: tomen su cruz y síganme. Porque no depende de nosotros, no depende de nuestra voluntad, depende de Dios, depende de su voluntad, depende de que nosotros nos alineemos a su voluntad. Y cuando nosotros entonces estamos alineados a la voluntad de Dios, su gracia va a ser suficiente, su gracia va a venir, ¿sí?, en respuesta, en ayuda. Todo lo que nosotros necesitemos, ocupemos, Dios lo sabe. Pero cuando nosotros estamos entonces respondiendo y diciendo: Señor, yo necesito que tú me ayudes en esta área, yo necesito que tú me fortalezcas en esta área, yo necesito que tú obres en esta área de mi vida, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Dios va a obrar y su propósito se va a cumplir, y nosotros vamos a ir avanzando y vamos a ir de gloria en gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y también dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dile al que está a tu lado: ¿estás trabajando? Pregúntale: ¿estás trabajando en conocer la gracia de Dios? ¿Estás trabajando en recibir la gracia de Dios? ¿Estás trabajando realmente en conocer la voluntad de Dios? ¿Y estás dejando que la voluntad de Dios, que la gracia de Dios obre en tu vida? Porque es importante que nosotros estemos trabajando en ello, buscando su voluntad, haciendo lo que tenemos que hacer, para que entonces Dios pueda responder, podamos ver la gloria de Dios a nuestro favor. Muchas veces lo que nosotros queremos, pues, es trabajar, es lo que menos queremos hacer, ¿no? Nosotros queremos más beneficios. A veces cuando vamos a preguntar por un trabajo y ni bien entramos, lo primero que decimos es: pues ¿cuánto nos vas a pagar, no? Y yo me acuerdo porque el pastor mencionaba hace tiempo que
nosotros somos una sociedad demandante, pero no ofertante. Lo que queremos es recibir, 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 pero nunca ofertamos. Yo puedo dar esto, yo puedo hacer esto, yo puedo realizar este trabajo eficazmente. Lo que nosotros pedimos muchas veces es: Señor, dame, yo quiero, pero nunca estamos nosotros dispuestos a veces a trabajar. Y la Biblia nos enseña que lo primero que Dios pide es que nosotros trabajemos en conocerle a Él, en conocer su voluntad. Podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en la economía, decía el pastor hace rato, híjole, nosotros nos ponemos a orar y decir: Señor, tú sabes que necesito un carro. Y ahí estamos orando, pidiendo que el Señor haga un milagro y nos dé un carro, pero no nos esforzamos por realmente, ¿verdad? Ahorrar, por tener nosotros un plan para poder adquirir lo que nosotros necesitamos. Y a veces esperamos que todo venga así, que Dios nos los dé. Y no es que Dios no dé, pero es importante que nosotros pongamos orden en nuestra vida, para que entonces podamos nosotros ver los resultados, obtener los beneficios. Y de esa misma manera también es importante que Dios quiere que nosotros trabajemos en conocerle, trabajemos en su obra, para que entonces nosotros podamos ver su gloria, podamos ver su favor. A veces decimos, ¿verdad? Señor, ayúdame con respecto del tiempo. Tú sabes que no hay tiempo y pues yo quiero estar en tu casa, pero si no termino, ¿verdad?, en mi trabajo, pues me voy a tener que quedar para acabar el trabajo, porque tú sabes que necesitamos los recursos. Cuando la fe es al contrario, la fe es nosotros visualizar lo que Dios ha prometido, actuar en fe, obrar. Señor, yo voy a estar en tu casa, porque tu palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Adóralo primero a Él, búscale con todo el corazón, reconócelo, dale gracias por un día más de vida, porque hoy pudiste abrir los ojos, por la salud, ¿sí?, por el ministerio, por la familia, por todo lo que Dios te ha permitido tener, por todo lo que Dios te ha permitido disfrutar. Y cuando nosotros rendimos nuestro corazón y le damos honra a Dios, entonces lo demás viene por añadidura. Pero nosotros queremos las cosas al revés. Señor, cuando el pastor dice: traigan sus diezmos, traigan las ofrendas, ¿verdad? Trae los diezmos al alfolí. Y esto pues comentaba el profeta Arturo una vez, y él decía: yo le decía a Dios: Señor, tú sabes que ahorita no tengo, que ahorita no alcanza. Y después él decía, reaccionaba: yo sé que Dios lo sabe. O sea, es importante que nosotros entendamos que Dios sabe todas las cosas, pero lo que Dios quiere es que nosotros obremos en fe, que nosotros le creamos a Él. Porque si nosotros queremos recibir bendición espiritual y que se refleje en nuestra vida emocional, que se refleje en nuestra vida física, si nosotros tenemos realmente entonces que creerle a Él y obrar en fe, decirle: Señor, aquí está lo que te corresponde. Trae los diezmos, dice la alfolí, y alimento en la casa. Probadme y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Qué importante es entonces que nosotros veamos las cosas como Dios las ve, que nosotros podamos avanzar en fe, que nosotros podamos tener esa convicción de decir: Señor, si tú lo dices es porque así es, y yo lo voy a hacer en obediencia. Y entonces vamos a ver los resultados. Sí, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el respaldo de Dios, el cumplimiento de Dios que está en su palabra, en la vida de cada uno de nosotros. Dice acá: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Qué importante es que nosotros siempre meditemos, entendamos, que nos esforcemos por conocer la palabra de Dios.
Pablo le escribe a Timoteo: es importante que tú medites en esto, que para poder avanzar, para poder ser fiel, para no desviar tu mirada, para ser íntegro como el atleta, para que alcances la meta, ¿sí? Para esforzarte en el trabajo, para que después tú veas el fruto. Es importante que tú medites que solamente en la gracia de Dios tú lo puedes alcanzar. Para el ministerio en la vida cristiana, así también nosotros debemos de meditar. Estamos hablando de no desenfocarnos. Si hemos decidido seguir a Cristo, no podemos, dice la Biblia, poner las manos en el arado y voltear atrás. Debemos de seguir adelante, amando a aquel que nos rescató, aquel que nos dio propósito, aquel que nos da identidad, aquel que nos equipa día con su gracia, con su misericordia, con su Espíritu Santo, para poder cumplir su propósito. Que podamos amarle con todo el corazón, que podamos trabajar para Él en gratitud, en reconocimiento, porque sabemos, dice su palabra, que Él va a regresar. Y todo trabajo en el Señor no es en vano, sino que Dios también va a traer recompensa para aquellos que se esforzaron, que trabajaron. Así como el apóstol Pablo, su ministerio fue grande. Cuánto él trabajó, cuánto él se esforzó. Pero él decía: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y así también cada uno de nosotros, que podamos decir como el apóstol Pablo: he desgastado mi vida y aún lo seguiré haciendo por amor a Cristo. ¿Sí? Que podamos decir como decía el apóstol Pablo: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, mirando adelante, prosigo hacia la meta. Que nosotros podamos día con día trabajar para el Señor con amor, con pasión, sabiendo que no es en nuestro esfuerzo, sino es la gracia de Dios la que nos sostiene. ¿Qué es lo que necesitas ahorita? ¿Qué es lo que tal vez te está desviando del propósito de Dios? ¿Qué es lo que tal vez te está desviando de no vivir conforme a la ley de Dios? ¿Algún pecado que hay que dejar? ¿Qué es lo que te está deteniendo para no trabajar en conocer a Dios, en conocer tu identidad, tu propósito en Él? ¿Qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué es lo que nos está costando trabajo en este tiempo? ¿Sabes qué? El apóstol Pablo nos dice, como le dijo a Timoteo: echa mano de la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es suficiente para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Parece que no hay solución, parece que hay desánimo. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te está viniendo a tu vida? Entrégalo. Ya no luches con tus propias fuerzas, porque no vamos a poder. Pero si nosotros nos abandonamos en Dios y le decimos: Señor, yo quiero creerte. Si tal vez es un proceso de salud, dile: Señor, yo descanso en ti. Mi vida está en tus manos. Como decía el salmista, ¿verdad? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tal vez si hay un pecado oculto, entregarlo al Señor Jesús. Como dijimos, la gracia de Dios es suficiente. Si nosotros venimos y nos ponemos a cuenta, Dios nos perdona, Dios nos restaura. Si tal vez nos hemos alejado del ministerio, no hemos hecho lo que tenemos que hacer, es tiempo de decirle al Señor Jesús: aquí está mi vida, perdóname, yo te quiero amar. Yo quiero que encender ese fuego que está en mi corazón, que vino por tu Espíritu Santo. Como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Hay algo imposible para Dios? Simplemente tenemos que creer, tenemos que anhelar, tenemos que responder a esa gracia que ya nos es dada en Cristo Jesús. Decir: Señor, yo te creo, yo acepto, yo recibo. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Entonces vamos a seguir
caminando en los propósitos de Dios, porque Él es el que nos sostiene. Y dice el apóstol Pablo adelante: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Nuestra vida está en Cristo Jesús. Solamente nuestra vida está en Él. Sí, del linaje de David, Él es 100% hombre. Y dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Él es 100% Dios. Él nos puede comprender en cualquier situación y Él nos puede ayudar, Él nos puede socorrer, porque la muerte no le detuvo. Él venció y aún Él está hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas que Pablo estaba dando? No es que Dios te va a dar un carro, no. Las buenas nuevas del evangelio no era tanto de prosperidad en lo económico. Las buenas nuevas son que hay salvación, que hay equipamiento, que hay seguridad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió, pagó nuestros pecados, pero también Él resucitó. Y si Él resucitó, entonces hay esperanza, hay vida. Dios es fiel y Él no falla. Por eso dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hoy cuidemos de no caer de la gracia de Dios. Palabra fiel. Dios es fiel, no hay mentira en Él, y todo lo que Él ha dicho, nosotros podemos descansar que si Dios dijo algo, si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Y podemos alegrarnos en esto, de que nosotros estamos seguros si nosotros descansamos en esa gracia de Dios. Amén. Pues vamos a ponernos de pie en esta hora.